Em, bueno, hoy vamos a hablar sobre el documental de Hopper. A mí personalmente, o yo comienzo esta conversación hablando un poco sobre la luz y el tema que tocan de cómo Hopper trata y utiliza la luz en sus cuadros. A mí me pareció muy interesante o pues yo personalmente cuando me acerqué a los cuadros de Hopper por primera vez, yo sentía la nostalgia por medio del personaje, o pues eso era lo que yo creía, y que pensaba que era porque, no sé, este personaje que está mirando al horizonte, o que está reflexionando en una cafetería, o que está solitario, era lo que me permitía conectar con el cuadro y conectar con la escena específica que estaba sucediendo en ese momento, pero realmente, y gracias al documental también permito entender que no es eso concretamente, sino es la luz, es la luz lo que permite que esa nostalgia y ese sentimiento aparezca, y eso lo lleva un poco a la arquitectura. La luz es lo que permite que aparezca y que suceda la arquitectura en sí misma. Eh, y eso me parece muy interesante. Digamos, ahí muestran uno de los cuadros de Hopper, si no estoy mal, se llama La habitación vacía, pero es un cuadro en donde no hay ningún objeto, no hay ninguna persona, solo son unos muros en donde se le ve reflejando una luz. Y creo que esa es la esencia de Hopper, y es entender que la luz es lo que crea ese sentimiento y la luz es la que permite que aparezcan desde el viento, desde las ninfas, desde cualquier sentimiento humano hasta la arquitectura en sí misma. Entonces, me parece muy interesante cómo lo abarca en general Hopper. Gracias, Valentina Muñoz. Yo soy Juan Felipe Molano. Eh, y sí, realmente yo también quería hablar un poquito de esa idea, pues que a mi manera de ver es como lo principal del aprendizaje del documental de Hopper, de entender la luz como protagonista en sí misma, realmente. O sea, la luz es ese elemento fundamental que, pues a cierto nivel, continuando con tu idea, ¿vale? Que es lo que le da vida a la arquitectura, o sea, al reflejarse en los muros es lo que desde adentro, desde la oscuridad, permite que exista y como darle esa vida. Y también, pues, eso es algo, lo interesante de Hopper, que lo explora no solo en la arquitectura, sino también en las emociones de los personajes, generando este tipo de atmósferas. Y, por ejemplo, en particular, un caso que, pues, como es casi que el principal de estudiando lo que es Nighthawks, pues se ve claramente como la luz aísla a los personajes y como genera este encuadre donde brilla fuertemente sobre los personajes, generando como esta atmósfera donde los expone y los genera esta soledad dentro de lo que es la gran ciudad. Y eso me pareció muy interesante. Pues también entendiendo que como otras ideas que también me llamó la atención es como que retrata lo que es la vida invisible, eso es otra cosa que también hablan en el documental, y que muestra como el silencio. Entonces, combinar la luz y la arquitectura para generar esa atmósfera de silencio también me pareció súper interesante. Hola, yo soy Susana Mayorga y quería continuar un poco con la idea que mencionaba Juanfe y Vale de las imágenes, pero recalcando la frase con la que empieza el documental, que es: las imágenes de Hopper fueron tan importantes porque contaba cómo las imágenes eran creadas a partir de una realidad, pero cómo esta realidad era influenciada por una reinterpretación de nuestra intimidad propia. Entonces se me hacía muy interesante poder tomar un tiempo o como poder entender cómo una imagen está compuesta por realidad y irrealidad al mismo tiempo, porque siento que es muy acertado ese concepto de intimidad que mencionaban y de cómo cuando uno va a diseñar o pintar algo, pues hay como esta parte de la reinterpretación que uno tiene del entorno que lo rodea, y se me hace muy interesante en la obra que mencionaba Juanfe de Nighthawks, cómo es este elemento que, como lo es la ventana, que ya la veníamos hablando desde semanas atrás, como un elemento como la ventana te permite que una obra de arte pareciera un ejemplo, como una toma. Entonces, este tema de la ventana no solo se ve en Nighthawk, sino en más obras
dividen al espectador de los personajes que se encuentran en la obra, pero también te da como la oportunidad de que tú mismo veas la obra y te imagines qué está pasando con esos personajes que se encuentran dentro de la cafetería, dentro del bar. Entonces se me hace una partida muy interesante de Hopper, como poder manejar tanto lo real como lo irreal a la hora de pensar en una imagen. Y muy creativo o único pensar que el arte no solo tiene que ser como bodegones o cosas de ese estilo, sino también puede ser tomas de contextos y de relaciones humanas. Sí, a mí me gusta mucho eso que dices, eso es como de las tomas. O sea, creo que mi parte favorita del documental es cuando ellos empiezan como a comparar películas americanas como de, que tratan de hablar de mediados del siglo pasado en Estados Unidos y que empiezan como a trastocarlas con escenas que ha hecho Hopper y empiezan a compararlo como con el surgimiento del cine y cómo empezaron a hacerse las escenas. Entonces yo siempre me he imaginado como ese momento del surgimiento del cine como algo muy raro, o sea, siento que es como que, uff, porque además las personas que crearon las primeras cámaras eran magos. Entonces siento que es como precisamente un momento muy de alquimia, como, uy, creamos algo que hace que se muevan imágenes. Entonces, yo creo como que lo más lógico en ese momento era, bueno, pues copiemos lo que ya existe, o sea, como que tomemos fotos que ya funcionan o pinturas que ya funcionan. Entonces eso me hizo pensar como lo que decía, vale, si yo quiero evocar nostalgia, pues yo sabría dónde irme, pues me voy a Hopper y Hopper me explicaría como que no tiene que ser apagado, sino como que con mucha luz puedo lograr nostalgia. Entonces me puse a pensar como que yo siento que en este momento como que estamos produciendo imágenes y siempre producimos imágenes antes de que funcionen los proyectos. Dependiendo de lo que uno quiere evocar, uno debería hacer como pinturas en vez de prender sus imágenes. O sea, como que sería muy interesante agarrar fotos o pinturas y tratar de copiarlas para generar como las sensaciones que a uno le interesan. No, no me parece grave como copiarse eso directamente, porque es como lo mismo que le pasó a los que crearon el cine, que ya existía. Sí, y eso yo creo que vuelve a ser un poco cíclico o devolverse a una de las lecturas que tuvimos anteriormente, en donde hablábamos de que realmente nosotros no nos inventamos nada, no somos los magos que de la nada hacemos aparecer un edificio, sino que traducimos ciertas imágenes, iconografía, sensaciones que ya suelen repetirse y suelen suceder como en nuestro contexto. Y eso me parece muy válido, el hecho de atarse a un arte, sea de manera explícita, y si no, seguramente va a pasar también, aunque uno no lo quiera, porque vuelvo a decir, iconográficamente uno ya sabe cómo se expresa ciertas cosas y cómo, no sé, uno se imagina un lugar acogedor, pues ya uno piensa en algo un poquito más cerrado o ya es, y seguramente hay, o seguramente no, hay arte que explica y que permite entender eso. Entonces así uno no quiera explícitamente, me parece muy válido siempre atarse a alguna figura de arte o de cultura en general. Gracias.